Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más para disfrutar de la serie del Salmo 23. Vamos a contemplar el Salmo 23 hoy en el versículo 2 para hallarle significado. La segunda línea del versículo 2 del Salmo 23 a la letra dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Habíamos visto la figura de los pastos, del verde pasto, del pasto tierno, del pasto nutritivo para las ovejas. Hoy vamos a contemplar la figura de las aguas, del remanso, de las aguas quedas, quietas, que producen paz y tranquilidad. Para David, llevar a sus ovejas a un remanso de aguas limpias para que las ovejas bebieran y saciaran su sed, David tenía que explorar primero qué tipo de aguas eran esas aguas. ¿Eran quedas? ¿Eran quietas? Una cosa es hablar de aguas limpias y otras de aguas sucias. Una cosa es hablar de aguas de reposo y otra muy distinta de aguas estancadas. Para David era importante llevar a su rebaño a beber. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Las aguas de reposo son aguas que no asustan. Las aguas tormentosas nos persiguen y nos inquietan, nos asustan. Las aguas de reposo son aguas que nos producen sosiego y paz. Pero, ¿cuáles son esas aguas para nosotros? Quiero decirte que esas aguas son las aguas del bautismo en mi interpretación personal. Esta es una interpretación muy personal. El rebaño del Señor en este tiempo y en los tiempos donde Juan el Bautista predicó acerca de un rito que producía limpieza, sanación, salvación y, ¿por qué no, vida eterna? Esas aguas eran las aguas del bautismo. Busquemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17 y veamos las aguas del bautismo que fueron practicadas por Jesús. Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis queridos, si ajustamos el Salmo 23, versículo 2, la última línea del versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas del bautismo son las aguas asignadas por Dios a través del testimonio de Jesús, que son aguas que producen sanidad, salvación, reposo y vida eterna en el nombre del Señor, porque Jesús lo practicó. Y si preguntamos si el bautismo para Jesús era el bautismo que practicaba Juan, tenemos que ir a buscar al Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si Jesús practicó un bautismo que no era obligatorio para él, porque Jesús era santo, el Hijo de Dios, el inmaculado Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan? Si el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, déjame decirte que el pastor de los pastores, Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, como dice Primera de Pedro, cuando Pedro se refiere a Jesús como el pastor, lo llama el príncipe de los pastores. El pastor de los pastores, príncipe de los pastores, Jesús se sometió a un bautismo que era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, según Marcos capítulo 1, versículo 4. Si le preguntamos al texto, o mejor dicho, le preguntamos al acto del bautismo de Jesús, ¿por qué Jesús se sometió a un bautismo que era de arrepentimiento para perdón de pecados? ¿De qué tenía que arrepentirse el Hijo de Dios? ¿Qué pecado tenía que lavar en las aguas del bautismo?
¿Por qué acudió a las aguas del bautismo y le dijo a Juan, deja que lo hagamos así porque nos conviene cumplir toda justicia? Juan se lo permitió y lo bautizó, porque Juan dice, yo necesito que tú me bautices. Yo no necesito bautizarte a ti. Yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, déjalo así, vamos a permitir que la justicia se cumpla. ¿Saben por qué Jesús se bautizó? ¿Saben por qué Jesús llegó a las aguas de reposo del Salmo 23 para bautizarse? La respuesta la encontramos en Juan 13:15, que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En el contexto de esta respuesta, Jesús dice que Él es el ejemplo de salvación y vida eterna, y practicó el bautismo por ejemplo para nosotros. Nos dejó ejemplo y nosotros debemos seguir ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es ir a las aguas del bautismo, bautizarnos. Te pregunto en esta hora, tú que estás viendo esta enseñanza, ¿te falta el bautismo? ¿Has ido a las aguas del bautismo para recibir salvación y vida eterna a través de él? Déjame decirte que el bautismo nos reseña para la vida eterna, nos da entrada y acceso a la salvación. Porque si no, lee Marcos capítulo 16, versículo 16, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Significa que el bautismo tiene un acto importante para la salvación de los seres humanos. Las ovejas del Señor, el redil de Cristo, Él nos está invitando para que vayamos a las aguas de remanso, de reposo, donde esas aguas producen salvación, sanidad y vida eterna. Esas aguas son las aguas del bautismo asignadas para el redil del Señor, que somos nosotros sus ovejas. Los seres humanos debemos pasar por el proceso del bautismo para salvación y vida eterna. Sí, podrías decirme, pero es que el ladrón en la cruz no se bautizó. Sí, ese es un caso excepcional y un caso que no tocaremos ahora, sino en un próximo video, en una próxima enseñanza. Pero el bautismo que practicó Jesús era bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él lo hizo para darnos ejemplo y porque ese ejemplo nos llevaría a la salvación, al encuentro con Jesús. El bautismo es importante para las ovejas de Cristo en este siglo. Si no has pasado por el proceso del bautismo, déjame en el comentario si lo necesitas, si lo deseas y si estás convencido de lo que hemos dicho a través de la palabra del Señor, que el bautismo es importante para la salvación. Es importante para traernos paz, serenidad, bonanza, sosiego y una relación y comunión íntima con el Señor. Si Jesús se bautizó para darnos ejemplo, ¿por qué no seguir sus pisadas? ¿Por qué no seguir su ejemplo? Así que, si lo crees, colócame en el comentario, yo creo que el bautismo es vital para la salvación de los seres humanos. Y quiero hacer una oración por ti. Si también has decidido bautizarte como Jesús se bautizó, porque este mensaje te ha llegado al corazón y tienes que arreglar tu vida con el Señor, entonces déjame un comentario para orar por ti y dime, pastor, ore por mí, porque quiero bajar a las aguas del bautismo, las aguas de remanso que producen paz y sanidad y vida eterna en Cristo Jesús. Así que voy a invitarte para que oremos. Esta reflexión es una reflexión muy importante. Es una reflexión de toma de decisiones. Tiene repercusiones para la eternidad. Tiene repercusiones para el reino de Dios. Quien decide por Jesús y lee Marcos 16:16, Jesús de su boca dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si decides por Jesús y decides bajar a las aguas del bautismo, házmelo saber. Yo quiero saberlo para darte una oración de bendición. Vamos a orar en este momento. Querido Dios, amado Padre, querido Jesús, tú que eres el príncipe de los pastores y pastoreas a tu rebaño para salvación y vida eterna, hoy, en este momento, queremos someternos al rito del bautismo para limpiar nuestras vidas de pecado, para lavarnos en las aguas del bautismo que también simbolizan la sangre de Cristo que en nosotros produce limpieza del pecado y perdón y salvación. Invocamos tu nombre, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús deseamos
que todas las personas que han decidido hoy dar un paso a la salvación a través del bautismo, hoy sean selladas para el reino de Cristo a través del llamamiento al bautismo. Señor, bendice a todos los que decidan formar parte de tu redil a través del bautismo y que a través de este rito nos unamos a ti para salvación y vida eterna en tu nombre y tu poder. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, en el nombre del príncipe Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús, y para Él sea el honor, la majestad, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el que lo crea diga amén. Bien, ¿te ha llegado hasta aquí y no te has suscrito al canal? Por favor, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje si sabes que le conviene a otras personas que necesitan del amor del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.